Damien Black arrojó su cigarrillo al inmaculado pasillo blanco del cuartel general de inteligencia galáctica, observando con satisfacción cómo el dron de limpieza se apresuraba a atraparlo antes de que cayera al suelo. El año 3157 había traído a la humanidad muchos avances tecnológicos, pero nada podía reemplazar el simple placer de los molestos sistemas de mantenimiento. Agente Black. El holograma de la directora Garp se materializó a su lado. Su expresión severa vaciló levemente. Tus intentos infantiles de alterar nuestros protocolos de limpieza han sido anotados. Una vez más. Los mantiene alertas, dijo Damien, pasándose una mano por su oscuro cabello. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta después de mis vacaciones? ¿Vacaciones? El holograma de Garp atravesó una pared y reapareció frente a él. ¿El qué te has tomado 3 veces este mes? El turismo temporal ya es legal. Se encogió de hombros, sacando otro cigarrillo. Además, los años 20 tienen el mejor jazz. Tenemos un problema. La imagen de Garp hizo un gesto y el pasillo se transformó en una sala de exhibición táctica. Estrellas y galaxias se arremolinaban a su alrededor mientras ella continuaba. El fantasma ha vuelto a la superficie. La mano de Damien se congeló a medio camino de encender su cigarrillo. El fantasma, el terrorista temporal más notorio de la galaxia. Pensé que era solo una historia de fantasmas para asustar a los agentes novatos. 3 bóvedas cuánticas violadas en la última semana. Protocolos de seguridad burlados como si nunca hubieran existido. Y esto. Garp agitó su mano y apareció una serie de imágenes. Cerraduras temporales destrozadas, puestos de guardia congelados, y en cada escena, una sola flor morada dejada atrás. Linda tarjeta de visita, dijo Damien, finalmente encendiendo su cigarrillo. Pero, ¿por qué yo? No soy precisamente conocido por mi enfoque sutil. ¿Por qué? El holograma de Garp se acercó, sus píxeles interrumpiéndose brevemente alrededor del humo de Damien. Toda la evidencia apunta a Crono 7. Ahora eso llamó su atención. Crono 7 estaba fuera del alcance de todos, incluso agentes de alto rango como él. El planeta púrpura, como era comúnmente conocido, había estado en cuarentena durante siglos. La montaña, dijo en voz baja. Sí. La imagen de Garp volvió a parpadear. Nuestras fuentes indican que el fantasma busca algo allí. Algo que podría desestabilizar todo el marco temporal del imperio. La mujer encadenada, reflexionó Damien. Siempre pensé que era solo otro mito. La visión de Eren es muy real. Agente Black. ¿Y si el fantasma la alcanza primero? Garp dejó la frase flotando en el aire. Damien dio una larga calada a su cigarrillo, observando cómo el humo se enroscaba en los sistemas estelares holográficos. ¿Así que quieres que vaya a un planeta prohibido, escale una montaña legendaria y qué? ¿Que me enganche con algún antiguo prisionero? Queremos que llegues primero. Que evalúes la situación. Y si es necesario. El holograma de Garp se enderezó, su expresión se endureció. Acabar con la amenaza. ¿Cuál amenaza? Preguntó Damien, aunque ya sabía la respuesta. Ambas. La sala táctica se disolvió de nuevo en el pasillo blanco. El holograma de Garp empezó a desvanecerse, pero su voz permaneció clara. Tus coordenadas temporales han sido cargadas. La misión comienza de inmediato. Siempre quise conocer a una leyenda, murmuró Damien, aplastando el cigarrillo bajo la bota. Esta vez, ningún dron se apresuró a limpiarlo. La cápsula de transporte se materializó en la superficie de Crono 7 con un crujido de aire desplazado. Damien salió, sus botas crujiendo sobre el suelo cristalino púrpura. La atmósfera brillaba con una neblina violeta de otro mundo, y 2 lunas colgaban bajas en el horizonte, sus superficies surcadas de brillantes fisuras temporales. Un lugar de vacaciones encantador, murmuró, activando su escáner ambiental. Las lecturas lo hicieron silbar bajo. Todo el planeta estaba saturado de partículas de Cronon, los componentes básicos del tiempo mismo. No era de extrañar que el imperio lo hubiera puesto en cuarentena.
La legendaria montaña se alzaba ante él, su cima desapareciendo entre las nubes violetas. A diferencia de las formaciones irregulares que la rodeaban, esta era perfectamente lisa, como tallada por un artista en lugar de la naturaleza. Su escáner se volvió loco al acercarse a su base. Obteniendo algunas lecturas interesantes aquí. Control, dijo en su unidad de comunicación. La estática le respondió. Por supuesto, la concentración de Cronon interrumpiría las comunicaciones estándar. Estaba solo. Damien sacó su equipo de agarre y comenzó el ascenso. La superficie de la montaña estaba cálida al tacto, casi viva. A medida que subía más alto, podría haber jurado que escuchó susurros en el viento, fragmentos de conversaciones de otros tiempos, otras realidades. 2 horas después de comenzar la escalada, encontró la primera evidencia de que no estaba solo, clavos de escalada frescos incrustados en la superficie de la montaña, aún relucientes. El fantasma había estado aquí recientemente. Muy recientemente. Aficionado, Damien sonrió con suficiencia, notando cómo los clavos formaban un rastro obvio. O el legendario espía se estaba volviendo descuidado o... Su instinto gritó una advertencia. Se giró a un lado justo cuando una ráfaga de energía quemó el lugar donde había estado colgado. Me preguntaba cuándo lo notarías, llamó una voz desde arriba. Te estás volviendo lento con la edad. ¿Agente Black? Damien levantó la vista y vio una figura con un traje de sigilo encaramada en una cornisa a 20 metros de altura. El camuflaje del traje parpadeó, revelando destellos de tecnología avanzada debajo. El fantasma, supongo, respondió Damien, ajustando cuidadosamente su posición. Me encanta el atuendo. Muy misterioso. Esto no te concierne, respondió la figura. Vuelve a tu turismo temporal. He oído que los años 20 son preciosos en esta época del año. Damien entrecerró los ojos. Era demasiado específico para hacer una suposición afortunada. Me has estado observando. Entre otros. El fantasma se puso de pie, y Damien vislumbró mejor el traje. No solo era avanzado, era imposible. La tecnología parecía décadas por delante de todo lo que tenía el imperio. Te gusta estar a la vanguardia, ¿verdad? Dijo Damien, tomando lentamente su arma. No lo hagas. La voz del fantasma tenía un dejo de algo parecido a preocupación. Solo malgastarás la energía que necesitarás para la escalada. Y créeme, la necesitarás. Con eso, la figura desapareció. No con el destello de un teletransportador, sino con la sutil ondulación de alguien que se desplazaba lateralmente a través del tiempo. Presumir, murmuró Damien. Pero su mente corría a 1000 por hora. El fantasma podría haberlo matado fácilmente, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Continuó su ascenso con mayor cautela, notando cómo el aire se enrarecía y los susurros del viento se hacían más fuertes. La neblina púrpura se espesó a su alrededor hasta que la visibilidad se redujo a meros metros. Finalmente, la niebla se disipó, revelando una meseta cerca de la ladera de la montaña. Y allí, bañada por la luz de las lunas gemelas, la vio, Ren Visión. Las leyendas no le habían hecho justicia. Su piel era de un violeta profundo y rico que parecía brillar con su propia luz interior. Antiguas cadenas de un metal desconocido la ataban a la superficie de la montaña, pero parecía dormir plácidamente, como si los siglos de prisión no fueran más que una breve siesta. Damien se acercó lentamente, su entrenamiento luchando contra un inexplicable impulso de avanzar. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Algo en ella le resultaba familiar. Bueno, dijo en voz alta, en parte para romper el inquietante silencio, entiendo por qué te pusieron aquí. La vista debe ser espectacular. Para su sorpresa, Ren abrió los ojos. Eran del color de las estrellas. Siempre tuviste un pésimo sentido del tiempo, Damien Black, dijo ella, con un dejo de diversión en su voz a pesar de siglos de desuso. Damien se quedó paralizado. Nunca nos hemos conocido. ¿No?
Sonrió y algo en su pecho se encogió. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy rastreando a un terrorista temporal conocido como el Fantasma, dijo él, manteniendo su semblante profesional a pesar de su creciente inquietud. ¿No sabrás nada de eso por casualidad? El Fantasma, repitió ella, como saboreando las palabras. ¿Así es como te llaman ahora? ¿Me llaman a mí? No. Tócame, lo interrumpió, y todas tus preguntas serán respondidas. Esa es una frase terrible para ligar, dijo Damien automáticamente, pero se encontró acercándose. ¿Lo es? Su sonrisa se ensanchó. Funcionó la última vez. Campanas de alarma sonaron en la mente de Damien, pero parecían distantes, sin importancia. Extendió la mano, sus dedos a centímetros de su piel violeta. ¿Debería preocuparme que parezcas conocerme?, preguntó, dudando en el último momento. Deberías preocuparte por no conocerte a ti misma, respondió Ren. Sus ojos albergaban galaxias. Pero no te preocupes. Lo harás. Los dedos de Damien hicieron contacto con su mejilla. Las cadenas se explotaron en polvo. La realidad se quebró, y en algún lugar de la neblina violeta, el fantasma observó cómo otra línea temporal comenzaba a desmoronarse. La realidad se fracturó como un espejo roto, y los recuerdos de Damien se hicieron añicos con ella. Imágenes inundaron su mente. Él mismo en diferentes líneas temporales, diferentes versiones, todas convergiendo en este momento. Se vio a sí mismo como el fantasma, desmantelando metódicamente los controles temporales del imperio. Vio innumerables misiones a esta montaña, cada una terminando con el toque de Ren, cada una creando una nueva rama en el árbol infinito del tiempo. ¿Qué demonios me hiciste?, jadeó, tropezando hacia atrás mientras Ren se alejaba de la pared de la montaña. Las antiguas cadenas ahora no eran más que polvo a sus pies. No hice nada, dijo, estirándose como alguien que despierta de una larga siesta. Su piel violeta parecía absorber la luz de la luna. Te hiciste esto a ti mismo. ¿Cómo? Oh, ¿17 veces ya? ¿17? La cabeza de Damien palpitaba. Buscó un cigarrillo con manos temblorosas, pero Ren se lo arrancó de los dedos antes de que pudiera encenderlo. Mal hábito, dijo ella, tirándolo por el acantilado. Lo dejarás en la línea de tiempo 23. ¿O fue 24? Estás diciendo que soy el fantasma. No era una pregunta. Los recuerdos seguían fluyendo, cada uno más imposible que el anterior. Entre otras cosas, Ren caminó hasta el borde de la meseta, sus movimientos gráciles a pesar de siglos de prisión. También eres el agente que persigue al fantasma, el terrorista temporal que intentó detenerlo, en una línea temporal particularmente interesante, un músico de jazz en 1924. Esa fue una buena línea temporal, dijo otra voz, y Damien giró para encontrarse a sí mismo. El otro Damien llevaba el traje de sigilo del fantasma, ahora desactivado, hasta que la policía temporal apareció en nuestro concierto en Chicago. Esto es imposible, dijo Damien, sacando su arma. Dice el hombre apuntándose con un arma. El himno fantasma sonrió con suficiencia. ¿En serio? ¿Estamos haciendo esto otra vez? Antes de que Damien pudiera responder, las alarmas sonaron en el cielo púrpura. Las naves imperiales atravesaron las nubes, sus motores temporales deformando el aire a su alrededor. Justo a tiempo, suspiró Ren. Se giró hacia los dos Damien. Caballeros, sugiero que continuemos esta reunión familiar en un lugar menos visible, a menos que ambos quieran explicarle al imperio por qué hay dos de ustedes. 3, en realidad, dijo otra voz, y un tercer Damien salió de la distorsión temporal, este con uniforme de almirante imperial. Y me temo que no puedo dejar que ninguno de ustedes se vaya. El almirante Damien levantó la mano, y escuadrones de seguridad temporal comenzaron a materializarse alrededor de la meseta. Bueno, dijo Ren, interponiéndose entre los tres Damien con una sonrisa divertida. Esto va a ser muy interesante o muy caótico, posiblemente ambas cosas. Retírese, agente Black,
ordenó el almirante Damien, con la voz cargada de autoridad imperial. Eso te incluye a ti también, fantasma. Y, bueno, a mí, supongo. Sabes que eso no va a pasar, dijo Fantasma Damien, mientras su traje de sigilo cobraba vida. Nunca pasa. La cabeza del agente Damien daba vueltas mientras intentaba procesar la situación. 3 versiones de sí mismo, cada una de diferentes puntos de la línea temporal, convergiendo alrededor de esta misteriosa mujer violeta que parecía encontrar toda la situación entretenida. ¿Alguien puede explicar qué está pasando realmente aquí? Mantuvo su arma en alto, inseguro de qué versión de sí mismo apuntar. ¿Versión corta? Ren se acercó a él, su presencia de alguna manera calmando el caos en su mente. Estás atrapado en un bucle temporal de tu propia creación. Cada vez que me tocas, creas una nueva línea de tiempo. Cada línea de tiempo crea un nuevo tú, y cada tú eventualmente se obsesiona con protegerme o contenerme. ¿Esa es la versión corta? La versión larga involucra mecánica cuántica y un incidente bastante vergonzoso en un club de jazz temporal. Guiñó un ojo. Los escuadrones de la ley se acercaron. Sus disruptores de cronones apuntaron al grupo. El almirante Damien dio un paso al frente. Renvisión, por orden del Imperio Galáctico, estás bajo arresto por manipulación temporal y desestabilización de la realidad. ¿En serio? Ren levantó una ceja. Renvisión, por orden del Imperio Galáctico, estás bajo arresto por el Imperio Galáctico. Estás bajo arresto por el Imperio Galáctico. El rostro del almirante Damien se tensó. Esta vez será diferente. Siempre es diferente. El fantasma Damien rió. Ese es el problema. Sin previo aviso, activó el motor temporal de su traje. El aire se retorció a su alrededor mientras cambiaba entre instantes de tiempo que aparecían tras el escuadrón de seguridad. En segundos, la mitad del escuadrón había caído, con sus armas esparcidas por la meseta. El agente Damien se encontró moviéndose sin pensar, la memoria muscular de futuros que aún no había vivido guiando sus acciones. Rodó tras una formación cristalina mientras una explosión temporal estallaba a su alrededor. ¿Ya se divierten? Ren apareció a su lado, de alguna manera ajeno al caos. Esto es una locura, dijo, disparando a lo que esperaba que no fuera el mismo. ¿Por qué crearía un bucle temporal? ¿Qué sentido tiene? El amor hace que la gente haga locuras, dijo simplemente, sobre todo cuando se extiende a través de múltiples líneas temporales. Antes de que pudiera procesar esa bomba, la voz del almirante Damien interrumpió el tiroteo. Iniciar protocolo Omega, campo de contención temporal ahora. El aire se solidificó a su alrededor mientras la realidad misma comenzaba a cristalizarse. El traje del fantasma Damien chispeó y falló cuando el campo temporal los atrapó a todos en un solo instante. ¡No! La voz de Ren transmitía miedo genuino por primera vez. Si colapsan todas las líneas temporales aquí, crearán una cascada de paradojas. Mejor una cascada que permitirles seguir existiendo fuera del tiempo, dijo el almirante Damien con gravedad. Esto termina ahora. ¿De verdad? Ren sonrió y algo en su expresión hizo que el corazón del agente Damien saltara. Ella extendió la mano para tomar su mano. ¿Te gustaría bailar, mi amor? Una vez más. Sus dedos se tocaron. El mundo explotó en una luz violeta. Cuando la visión de Damien se aclaró, ya no estaban en la montaña. Estaban parados en lo que parecía ser un templo antiguo, sus paredes cubiertas de ecuaciones y diagramas temporales. El fantasma de Damien se materializó junto a ellos, sus sistemas de reparación de trajes ya adaptándose al cambio. El templo del crono, dijo, mirando a su alrededor. Chica lista. No puedes seguirnos hasta aquí. Todavía no, asintió Ren. Pero lo hará. Siempre lo hace. El agente Damien miró las paredes, reconociéndolo al leer las ecuaciones. Yo escribí esto, susurró. Todo esto. Son los principios fundamentales de la manipulación temporal, pero no se descubrirán hasta dentro de un siglo.
A menos que alguien del futuro regresara y los dejara para que los encontraran, dijo Ren en voz baja, creando una paradoja de arranque que eventualmente conduciría a la creación de la División de Control Temporal del Imperio Galáctico, que luego los encarcelaría en esa montaña, agregó el fantasma Damien, para evitar exactamente lo que está sucediendo ahora. Los recuerdos del agente Damien se estaban alineando ahora, pasado y futuro se fundían en un tapiz imposible. ¿Hice todo esto por ti? No. Ren le tocó la mejilla, su piel violeta cálida contra la suya. Lo hiciste por nosotros. Cada versión de ti tratando de encontrar una manera de romper el ciclo sin destruir la línea temporal. ¿Y cómo está funcionando eso?, preguntó secamente. Bueno, considerando que ahora hay 3 de ustedes corriendo por ahí, sonrió. Yo diría que es complicado. Los muros del templo temblaron mientras la realidad se ondulaba a su alrededor. El almirante Damien estaba tratando de abrirse paso. No tenemos mucho tiempo, dijo el fantasma Damien, revisando los sistemas de su traje. La cascada de paradojas ya está comenzando. Pronto, todas las líneas temporales empezarán a colapsar. Entonces tendremos que tomar una decisión, dijo Ren, mirando a ambos Damien. Huir, luchar o, por fin, descubrir cómo romper este bucle sin destruir el universo. El agente Damien sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una larga calada. ¿Alguna preferencia? Bueno, esbozó esa misteriosa sonrisa que aparentemente había cautivado su corazón a lo largo de múltiples líneas temporales. Siempre he sido partidaria de la tercera opción, pero, claro, soy parcial. He visto cómo se desarrolla esto al menos 17 veces. ¿Y cada vez, empieza con una decisión. Extendió la mano. Entonces, agente Black, ¿quieres cambiar el universo conmigo? ¿Otra vez? El tiempo se fracturó a su alrededor mientras las fuerzas del almirante Damien comenzaban a atravesar las barreras temporales del templo. Las paredes brillaban con ecuaciones que parecían cambiar y transformarse, contando la historia de innumerables intentos de resolver una paradoja imposible. Tenemos compañía, advirtió el fantasma Damien, mientras su traje de sigilo detectaba múltiples firmas temporales. Y no solo la del almirante. Parece que más versiones de nosotros se sienten atraídas hacia este punto de convergencia. El agente Damien observó cómo se abrían grietas temporales por todo el templo. A través de cada una, se vislumbró a sí mismo. Algunas mayores, otras menores, todas centradas en la mujer de piel violeta que, de alguna manera, se había convertido en el centro de su existencia a lo largo de múltiples líneas temporales. 17 versiones de ti, dijo Ren, con los ojos brillando con energía temporal, todas existiendo simultáneamente. ¿Sabes lo que eso le hace al tejido de la realidad? Además de darme dolor de cabeza, Damien se frotó las sienes. Espera. 17. Seguiste diciendo ese número. No es aleatorio, ¿verdad? Finalmente, el fantasma Damien sonrió. Está empezando a pensar como nosotros. Los muros del templo se agrietaron al ser alcanzados por otra ráfaga de energía temporal. A través de las crecientes fisuras, pudieron ver las fuerzas del almirante Damien estableciendo campos de contención temporal. 17 es un número primo, continuó el agente Damien. Las ecuaciones en los muros cobraron de repente más sentido. En matemáticas temporales, los números primos representan puntos estables en la línea temporal, puntos donde el cambio es posible. Y esto, reenseñaló el caos que los rodeaba, es la 17ª iteración de nuestro pequeño bucle, un punto de quiebre potencial. O un punto de colapso total, añadió el fantasma Damien con gravedad. Por eso el almirante está tan decidido a detenernos. Él es tú de la iteración 16. Él sabe lo que está en juego. Otra explosión sacudió el templo. La realidad misma parecía desmoronarse. A través de las grietas, comenzaron a aparecer más versiones de Damien, cada una representando una elección diferente. Un intento diferente de resolver la paradoja. Se nos acabó el tiempo, dijo Ren con voz urgente.
17 versiones de ti, todas existiendo a la vez. Es demasiada presión en la línea de tiempo. Necesitamos tomar una decisión ahora. ¿Qué decisión?, exigió el agente Damien. ¿Huir? ¿Luchar? Ninguna parece haber funcionado bien hasta ahora. Esas no son las únicas opciones, sonrió, tomándole la mano. Escribiste estas ecuaciones por una razón. Todos lo hicieron. No para capturarme, no para liberarme, sino para entender lo que somos el uno para el otro. El templo se estremeció de nuevo. A través de la grieta más grande, pudieron ver al almirante Damien preparando una explosión temporal final que colapsaría todas las líneas temporales en una sola. Cada toque crea una nueva línea temporal, dijo el agente Damien lentamente. Las piezas finalmente encajaron. Pero, ¿y sí, que sí, en lugar de crear nuevas ramas, las fusionáramos? Ahora estás pensando. El traje del fantasma Damien comenzó a brillar mientras interactuaba con la energía temporal que los rodeaba. 17 versiones, 17 puntos principales de posibilidad. Todos convergiendo en un momento, terminó Ren. Se giró hacia el agente Damien. Pero tiene que ser tu elección. Eres la última iteración, la 17ª versión, el punto principal donde todo cambia. Los muros del templo se estaban disolviendo ahora, la realidad sangrando a través de las grietas. La voz del almirante Damien retumbó a través del tiempo mismo. Esto termina ahora. Sí, dijo el agente Damien, atrayendo a Ren hacia sí. Termina. La besó. El mundo explotó en una luz violeta cuando 17 líneas temporales se fusionaron en una sola. 17 versiones de Damien, cada una representando una elección diferente, un camino distinto, se fusionaron en una sola conciencia. Los recuerdos lo inundaron. Vidas vividas, decisiones tomadas, fracasos y éxitos en múltiples realidades. Cuando la luz se desvaneció, se quedaron en un espacio entre instantes. El templo había desaparecido. La montaña había desaparecido. Incluso el tiempo mismo parecía contener la respiración. Bueno, dijo Ren, mirándolo con esos ojos brillantes, esa es una forma de romper un bucle temporal. ¿Funcionó?, preguntó Damien, con la cabeza llena de recuerdos de 17 vidas. Compruébalo tú mismo. Se giró y vio que solo quedaba una grieta temporal. A través de ella, podía ver el centro de control temporal del Imperio Galáctico, pero algo era diferente. Las ecuaciones en sus pantallas eran nuevas, o mejor dicho, antiguas, escritas en las paredes del templo por 17 versiones de él mismo a lo largo del tiempo. No rompimos el bucle, se dio cuenta. Lo completamos. La paradoja perfecta, asintió Ren. Los sistemas de control temporal del Imperio se basan en ecuaciones que escribiste en el pasado, que aprendiste del futuro, que solo existió gracias a esas mismas ecuaciones. ¿Y nosotros? Ahora somos criminales temporales, sonrió ella, entrelazando sus dedos violetas con los de él. Al Imperio no le agradará que reescribamos sus teorías fundamentales de manipulación del tiempo. Menos mal que conozco algunos trucos para evitar a las autoridades temporales, sonrió con sorna, sacando su último cigarrillo. ¿Alguna preferencia sobre a dónde correr primero? He oído que en los años 20 hay un jazz excelente, dijo ella, quitándole el cigarrillo de los labios y besándolo de nuevo. El universo cambió a su alrededor. El tiempo y el espacio se doblegaron a su voluntad. En algún lugar a lo lejos, empezaron a sonar las alarmas temporales. La caza había comenzado. Pero esta vez, estaban juntos en ella. La neblina humeante de un bar clandestino de Chicago los envolvía mientras Damien se ajustaba la pajarita. Era el año 1924 y el jazz llenaba el aire con su ritmo rebelde. Ren se sentó al piano. Su piel violeta, de alguna manera, pasaba desapercibida en la penumbra. La gente de esa época veía lo que quería ver, y ahora veían a una impresionante cantante de jazz con un aspecto exótico. «Sabes que todavía nos persiguen», dijo Damien, encendiendo un cigarrillo mientras se apoyaba en el piano.
La imposición temporal no se rinde fácilmente. Que nos casen. Los dedos de Ren danzaron sobre las teclas, tocando una melodía que no se escribiría hasta dentro de un siglo. Tenemos el tiempo de nuestra parte. Literalmente. La multitud en el molino verde se balanceaba al ritmo de su música, sin darse cuenta de que la hermosa pareja en el escenario había reescrito las leyes del tiempo. La multitud en el molino verde se balanceaba al ritmo de su música, sin darse cuenta de que la hermosa pareja en el escenario había reescrito las leyes del tiempo. Damien la observó tocar, recuerdos de 17 vidas mezclándose con el momento presente. Un destello de energía temporal recorrió la sala. La mayoría de los clientes no lo notaron, pero los sentidos mejorados de Damien, un regalo de sus líneas temporales fusionadas, lo captaron al instante. ¿Compañía?, preguntó Ren sin dudarlo. 3 agentes junto a la barra, 2 más en la entrada. Dio otra calada a su cigarrillo. Cada vez nos rastrean mejor. ¿Deberíamos correr? No, sonrió, sacando su disruptor temporal clásico camuflado en una petaca. Démosles un espectáculo. El primer agente hizo su movimiento durante el solo de piano. Damien captó el destello de una pistola Cronón y actuó al instante, lanzando su cigarrillo con perfecta precisión. La energía temporal del tabaco, especialmente modificado para tales ocasiones, creó una burbuja temporal localizada, congelando a la gente en plena calada. Damas y caballeros, anunció Ren al público, con su voz cargada de un encanto sobrenatural. Disfruten de esta interpretación especial de Time After Time, unos 90 años antes de lo que se supone que fue escrita. Los agentes temporales convergieron cuando los dedos de Ren tocaron las teclas, cada nota distorsionando la realidad a su alrededor. Damien se movía por el caos con soltura, sus movimientos como una danza mortal coreografiada a través de múltiples líneas temporales. Ren rió, sin que su música flaqueara, ni siquiera al patear una silla en el camino de un agente. ¿Le estás proponiendo matrimonio en medio de un tiroteo temporal?, preguntó Damien con una sonrisa, usando su disruptor para crear un bucle temporal que hacía que 2 agentes chocaran repetidamente. Nos conocimos mientras intentaba arrestarme. La pelea en el Molino Verde se convirtió en leyenda en los círculos de la policía temporal, aunque, por supuesto, oficialmente, nunca ocurrió. Para cuando se calmó el polvo, 5 agentes estaban atrapados en varias burbujas temporales. El piano tocaba solo hacia atrás en el tiempo, y la mitad de los clientes estaban convencidos de haber presenciado un elaborado espectáculo de magia. Así que, dijo Ren mientras caminaban por las nevadas calles de Chicago después, con su piel violeta brillando bajo la luz de gas, sobre esa propuesta. ¿Quién dijo algo sobre una propuesta? Damien encendió un cigarrillo nuevo, su aliento se mezcló con el humo en el aire frío. Estaba pensando en las ventajas tácticas de una historia de portada doméstica. 17 vidas, y sigue siendo terrible en esto. Le arrancó el cigarrillo de los labios y dio una calada a ella misma. Pero sí. Sí que. Sí, me casaré contigo, idiota temporal. Los siguientes años transcurrieron en lo que Damien llamó tiempo real. Sin saltos, sin bucles, simplemente viviendo cada momento como venía. Compraron una casa de piedra rojiza en la Costa Dorada de Chicago, se establecieron como músicos, en 1926, dieron la bienvenida a gemelos. Un niño y una niña, ambos con un ligero tinte violeta en la piel que la mayoría de la gente asumió que era un efecto de la luz. Alexander y Aurora, dijo Ren, viendo dormir a sus hijos. Creo que han heredado más que solo mi tez. Tenía razón. A los 5 años, los gemelos manipulaban el tiempo inconscientemente. Congelando galletas en pleno otoño, rebobinando juguetes rotos a su estado original, creando duplicados temporales accidentalmente jugando al escondite. Necesitarán entrenamiento, dijo Damien una noche de 1932, mientras observaba a Aurora revertir el envejecimiento de su muñeca favorita por tercera vez ese día. El imperio los percibirá con el tiempo. Entonces los entrenaremos nosotros mismos,
respondió Ren. Después de todo, ¿quién mejor para enseñar manipulación temporal que quienes reescribieron sus leyes fundamentales? La vida se asentó en un patrón de felicidad doméstica, interrumpido por alguna que otra incursión temporal. Enseñaron a los gemelos a controlar sus habilidades, rechazaron a los agentes imperiales con usos cada vez más creativos de la paradoja y vieron cómo sus hijos desarrollaban sus poderes. Pero el tiempo, incluso para quienes podían manipularlo, avanzaba. Los años transcurrían. La Segunda Guerra Mundial, donde podrían haber ayudado a los aliados más de lo que la historia registra. La Guerra Fría, durante la cual definitivamente evitaron varios intentos de asesinato temporal. La carrera espacial, que Damien juró no haber acelerado, aunque la sonrisa de Ren sugería lo contrario. Para 1980, su cabello había encanecido, pero su amor por las travesuras temporales no había menguado. Alexander se había convertido en físico cuántico, impulsando sin saberlo las mismas teorías que su padre usaría para crear viajes en el tiempo. Aurora trabajaba como detective consultora, usando sus habilidades para resolver crímenes al presenciarlos literalmente en el pasado. Entonces llegó 2002, y con él, el 78º cumpleaños de Damien. «¿Te estás quedando sin aliento, viejo?», bromeó Ren mientras estaban sentados en el tejado de su casa de piedra rojiza, compartiendo una botella de vino que habían añejado 200 años en un instante. «Lo dice la mujer que estuvo encadenada a una montaña durante siglos», replicó él, con el pelo blanco pero la mirada aún penetrante. «¿Algún arrepentimiento?». «Solo uno», dijo ella, mirando el horizonte de Chicago. «Nunca terminamos esa sesión de jazz en el Green Mill». Antes de que Damien pudiera responder, el aire crepitó con una energía familiar. Una grieta temporal se abrió sobre el tejado, y a través de ella cayó una carta, escrita con papel imperial, fechada en 3157. «Bueno», dijo Damien, recogiendo el sobre con una sonrisa, «parece que la jubilación se acabó». «Estimado señor y señora Black», leyó Damien en voz alta, sus curtidas manos sosteniendo el papel futurista, «su presencia es necesaria para evitar el colapso del multiverso». «Otra vez. Traigan a los gemelos». «Ya era hora», dijo Ren. Su piel violeta apenas envejeció a pesar de las décadas. «Me preguntaba cuándo descubrirían que la paradoja de Helios estaba a punto de activarse». «¿Y ahora qué?». «Ah, cierto. Eso no ha sucedido todavía». Se puso de pie, estirándose como un gato. «¿Recuerdas esa pequeña ecuación temporal que dejaste en el templo? ¿La de los números primos y los puntos estables? ¿Qué versión de mí la escribió?». «Todas. Y ninguna». Sus ojos brillaron con esa travesura familiar. «Digamos que el universo tiene sentido del humor sobre la causalidad circular». Dentro de su casa de piedra rojiza, sonó el teléfono. Era Alexander llamando desde su laboratorio cuántico en el MIT. «Papá», dijo, con voz emocionada, «no vas a creer lo que acabamos de descubrir sobre las matrices temporales primos». «Déjame adivinar», interrumpió Damien. «Algo sobre que 17 es un número particularmente inestable». «¿Qué? ¿Cómo?». «No importa. Aurora ya está en camino. Dice que lo vio venir hace 3 días». «Por supuesto que sí», rió Ren. «Eso lo saca de mi lado de la familia». Se reunieron en el tejado, los ancianos fugitivos temporales y sus hijos temporalmente dotados, 4 generaciones de paradoja hecha carne. Los caballeros de Chicago brillaban a su alrededor, y en algún lugar en la distancia, sonaba jazz. «Entonces», dijo Aurora, su piel teñida de violeta brillando a la luz de la luna, lista para salvar la realidad una vez más. Una vez más. Damien sacó su disruptor temporal antiguo, ahora modificado con 70 años de mejoras. «Cariño, en nuestra familia no existe tal cosa como una vez más. El tiempo es más bien una, no lo digas», gimió Alexander. «Sugerencia», terminó Damien con un guiño a Ren. La grieta temporal se reabrió sobre ellos, más grande esta vez. A través de ella,
Podían ver la familiar neblina púrpura de Cronos 7, donde todo comenzó, o comenzaría, o siempre había comenzado. Bueno, dijo Ren, tomando la mano de Damien. ¿Vamos a romper el universo otra vez? Después de ti, mi amor. Hizo un gesto hacia la grieta con una reverencia exagerada. La edad antes que la belleza. Dice el hombre que técnicamente tiene 17 edades diferentes a la vez. Al cruzar el portal, Damien vislumbró su reflejo en una ventana, no como eran ahora, sino como volverían a ser. Un apuesto agente temporal y una misteriosa mujer violeta, eternamente atrapados en la danza del tiempo mismo. La grieta se cerró detrás de la familia negra, dejando solo el eco de risas y el tenue olor a humo de cigarrillo que parecía provenir de otra era. Y en un tranquilo bar clandestino en 1924, un piano comenzó a tocar solo, esperando que sus intérpretes regresaran. El fin. Pero en algún lugar del flujo del tiempo, una nueva historia ya estaba comenzando. El holograma del director Garp cobró vida en el prístino pasillo blanco del cuartel general de la Inteligencia Galáctica. Agente Black, tenemos un problema. El fantasma ha vuelto a la superficie. Un joven agente levantó la vista, con un cigarrillo colgando de los labios, y sonrió. Porque esta vez sabía exactamente a quién estaba cazando. Y, lo que es más importante, ella también lo estaba cazando. Querido viajero del tiempo, acabas de presenciar una historia que existe en múltiples estados temporales simultáneamente. Como ese humo de cigarrillo que nunca desaparece del todo de la línea temporal de Damien. Quizás estés leyendo esto en 1924, 3157 o en algún punto intermedio. Quizás lo estés leyendo en todos esos momentos a la vez. Dicen que el amor trasciende el tiempo. Pero a veces, el tiempo se trasciende a sí mismo para dar paso al amor. Si alguna vez te encuentras en un bar clandestino de Chicago y escuchas una melodía inquietante que parece provenir tanto del pasado como del futuro, o si vislumbras piel violeta entre la multitud, bueno, puede que estés experimentando una superposición temporal con la última aventura de la familia Black. Después de todo, en su universo, y quizá en el nuestro, el tiempo es más una sugerencia que una regla. Sigue observando las sombras. Y si ves al fantasma, salúdalo. Pero no esperes que permanezca en una línea de tiempo el tiempo suficiente para tomar un café hasta la siguiente paradoja, un observador temporal, visto por última vez en la línea de tiempo número 17.